Daniel, capítulo número 3. Voy a leer, hermanos, estos versículos de Daniel capítulo 3 del 1 hasta el versículo 16, para que podamos tener un contexto más claro de quién fue Daniel, qué estaba haciendo, y que esto nos sirva a nosotros como la base bíblica para el sermón en esta mañana. Bien, dice la Biblia en Daniel 3 del 1 al 16. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vamos a orar. Señor, guíanos en esta hora. Que tu bendita palabra, Señor, nos edifique. Que esta historia, Señor, de estos tres valientes, Señor, también sean de testimonio y de ejemplo para nuestra vida. Para que así como ellos, Señor, toda nuestra iglesia
desde el más chico hasta el más grande, estemos bien comprometidos contigo, a seguirte, a servirte, a hacer tu voluntad, Señor, para que de esta manera tu obra, Señor, avance y también, Señor, tu reino se extienda y también haya bendición abundante para nuestras vidas y nuestras familias. Señor, estamos en este tiempo difícil donde el mundo, Señor, nos quiere atrapar, donde muchas cosas nos distraen, pero Señor, queremos decirte que estamos listos para recibir tu palabra porque queremos, Señor, hacer compromisos serios contigo. Queremos, Señor, ser una iglesia comprometida con tu obra, con tu causa, y que nada nos detenga, Señor, ni aun las amenazas, ni aun las mentiras, ni las trampas que el diablo quiera ponernos, que nada nos desanime en cumplir tu voluntad y que de manera comprometida estemos tomados de tu mano siempre. Háblanos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué obstáculos encontramos cuando nos comprometemos con Dios? Este es el nombre del mensaje de esta mañana. ¿Qué obstáculos encontramos cuando nos comprometemos con Dios? Mis amados hermanos, los verdaderos creyentes, escuche bien, los verdaderos seguidores de Jesucristo de todas las épocas, siempre se han caracterizado por ser personas verdaderamente comprometidas con obediencia y con su obediencia más bien a Dios, antes que a los hombres. Durante el comienzo del Evangelio, hermanos, cuando se empezó a predicar, tenemos la historia allí en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Que los apóstoles Pedro y Juan fueron de alguna manera intimidados por las autoridades de aquel tiempo para que dejaran de hablar y de enseñar en el nombre de Jesús, por lo que la respuesta de ellos fue clara y contundente. Ellos les llamaron porque andaban predicando de Jesús y entonces fueron a las autoridades y les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto se encuentra en Hechos 4:19 y el versículo 20. Y también cuando fueron otra vez cuestionados, ¿verdad? La respuesta fue la misma decisión, hermanos. La misma decisión allá está también en Hechos 5:29. Otra vez Juan y Pedro son confrontados por la autoridad para que dejen de predicar. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hijos de Dios, queridos hermanos, los hijos de Dios de todas las épocas siempre se mantienen con el compromiso de ser obedientes a Dios antes que a los hombres, y a pesar de las persecuciones, a pesar de las amenazas, a pesar del martirio y del sufrimiento a que sean sometidos. Los verdaderos hijos de Dios se mantienen de la mano de Dios, se mantienen comprometidos con Dios porque saben que Dios no falla, y a pesar de lo que pueda haber, de las amenazas y de todo, se quedan de pie, firmes, avanzan porque están bien comprometidos con el Señor. En la lectura, hermanos, bíblica que hemos tenido ya y que he leído para este mensaje, encontramos en esta lectura, en esta historia, encontramos precisamente la enseñanza de unas personas, hermanos, que están verdaderamente comprometidos con Dios, aunque esta gente de alguna manera e injusta están siendo atacados, mas sin embargo permanecen comprometidos con Dios. No le importan a ellos, a estos tres jóvenes valientes que tenían aproximadamente cerca de 20 años, a estos jóvenes no les importan las situaciones, no les importan las acusaciones, porque siguen adelante, porque tienen bien claro su compromiso, que es un compromiso serio con Dios. Hay amenazas. Cuando nosotros queremos comprometernos y servir a Dios, el primero que aparece es Satanás, el diablo. Y aquí, hermanos, la figura del rey Nabucodonosor representa a Satanás, el diablo. Los otros que vinieron, los sátrapas y los acusadores y los caldeos que vinieron con el chisme de que aquellos no se hincaban ante la estatua, simplemente son los aliados de Satanás. Y déjeme decirle que cuando usted y yo tratamos de servir a Dios y de seguirle, nunca va a faltar Satanás, el diablo, y sus instrumentos que van a tratar de
acusarnos, que van a tratar de sacarnos del camino del Señor. Y qué triste, porque a lo largo de la historia hay muchos hermanos en Cristo que se han dejado atacar por el diablo, y en lugar de permanecer de la mano del Señor, pase lo que pase y venga lo que venga, le han hecho caso al diablo y a los demás instrumentos que el diablo utiliza, y en lugar de seguir marchando en pos de Jesucristo, se alejan, hermano, y se van y le dan la espalda al Señor, porque su compromiso no era serio, su compromiso era temporal, su compromiso era convenienciero, nunca fue un compromiso serio, porque si hubiese sido serio, estarían de pie delante del Señor. ¿Cuáles son, hermanos, estos obstáculos que enfrentamos cuando nos hemos comprometido con Dios? De eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuáles son esos obstáculos que enfrentamos cuando nos hemos comprometido con el Señor? Y déjeme decirle, en primer lugar, cuando nos hemos comprometido con Dios, el diablo y la gente, hermanos, nos estará observando para encontrar la manera de atacarnos y desanimarnos. Escúchelo bien, cuando usted está a punto de comprometerse o ha decidido permanecer firme y comprometido con Dios, la gente y el diablo mismo nos estará observando para encontrar alguna forma, alguna manera de atacarnos y desanimarnos. Así es de que si usted, hermana y hermano, este año nuevo 2020 decidió servir a Dios y decidió comprometerse con Dios y decidió, como algunos me da mucho gusto, decidieron regresar a la casa del Señor, déjeme decirle que ya a usted le puso la mira el diablo, le puso la mira los demás aliados de Satanás, y van a buscar maneras, formas de cómo atacarle y desanimarle para que no siga adelante. Así es de que voy a decir nombres, pero aquí Maribel, que regresó, y alguien más por ahí, también están por ahí algunos, o algunos hermanos andaban a lo mejor en el mundo y este año dijeron regreso a Cristo y vamos a la primera iglesia bautista. Déjeme decir que el diablo les está observando y está buscando la manera y la forma, desde el primer minuto que usted puso en este lugar, que puso su pie en este lugar. El diablo está buscando maneras de cómo atacarle y sacarle, y además desanimarle de seguir a Cristo. Lalo, que está regresando al teclado, ha usado, porque el diablo va a buscar maneras de cómo atacarte y sacarte. Miguel, lo mismo, y cada uno de los que estamos aquí, hermanos. La Biblia dice que algunos varones caldeos, versículo 8 del capítulo 3, dice que algunos varones caldeos vinieron, hermanos, y acusaron públicamente y maliciosamente a los judíos. Dice ahí la Biblia, los acusaron, le dijeron al rey Nabucodonosor, al rey de Babilonia, les dijeron: hay unos varones, hay unos tipos judíos, están diciéndole, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense que no eran sus nombres originales, pero se los habían cambiado los amigos de Daniel. Y vienen al rey y le dicen: estos varones que pusiste sobre los negocios del reino, déjame decirte, oh rey, que no adoran la estatua de oro que has levantado. Versículo 12, no adoran la estatua. Vienen y los acusan. Y mis amados hermanos, me pregunto, ¿qué les importaba a ellos? Si respetaban o no al rey, o si adoraban o no a las estatuas, o si adoraban o no a este Nabucodonosor. Sin embargo, es claro que para que pudieran acusar, aunque sea por malicia, a estos tres varones judíos, estos caldeos maliciosamente tuvieron que observar la integridad de Sadrach, Mesach y Abednego con respecto a su fiel devoción al único Dios vivo y verdadero. Y es evidente, mis queridos hermanos, que lo que estos caldeos querían era que estos hijos de Dios dejaran ya de ser fieles a Él. Pero como sabemos por la historia que ya hemos leído, gracias a que estos hombres de Dios no eran falsos creyentes, ni siervos eventuales o temporales, sino verdaderos hijos de Dios, los cuales verdaderamente, hermanos, los cuales verdaderamente estaban comprometidos con Dios. No les importaba si eran o no observados, y no les importaba el que les trataran mal o que les quisieran impedir que fueran fieles a Dios, porque ellos, hermanos, jamás dejarían a Dios, jamás dejarían de seguir al Señor, y menos por seguirlo por un hombre que se llamaba Nabucodonosor.
Fíjese lo interesante, estos muchachos jóvenes y valientes, como cualquiera de los jóvenes de nuestra iglesia, tenían firmeza, tenían convicción y no permitieron, aunque los observaban y los amenazaron y se burlaban y los acusaron, ellos no dieron marcha atrás. Ellos simplemente dijeron: voy a seguir a Dios, al Dios vivo y verdadero. No vamos a seguir a Nabucodonosor ni vamos a adorar esta estatua. Pero como le dije, siempre que usted decide comprometerse con Dios y servirle a Dios y ponerse a trabajar en las cosas, en la obra de Dios, el diablo va a venir y hasta le va a inventar hasta enfermedades por si no logra hacerlo desistir con una persona, si no logra desistirle a través de la esposa o del esposo, si no logra hacerle desistir a través de los amigos y amigas que antes andaban con usted en la pachanga, el diablo va a utilizar hasta otras cosas. Y muchos hermanos de esta primera iglesia bautista no andan ahí oyendo a lo mejor los consejos ni las ideas de esa gente malévola que eran nuestros amigos en el pasado. Pero hay muchos hermanos en esta primera iglesia bautista que le hacen mucho caso al diablo. Y hermanos, se inventan enfermedades y se inventan pretextos con tal de no servir al Señor y no seguirle. No necesitamos muchas veces los de la primera iglesia bautista que venga el vecino, que venga el amigo, el compañero de trabajo a tratarnos de desanimar en seguir a Cristo, sino que muchas veces el mismo diablo conoce nuestras debilidades y a través de ello nos saca de la jugada. Y nosotros le hacemos caso al demonio a veces, cuando deberíamos de hacerle caso a nuestro Dios. Mis amados hermanos, esta es una preciosa lección, lo que estamos viendo aquí en la Biblia, una preciosa lección para aquellos que pasamos por pruebas similares de parte de aquellos que intentan de alguna manera separarnos de nuestro servicio a Dios, pero no le hagamos caso a ellos, hermanos. Hagamos como estos muchachos, permanezcamos verdaderamente comprometidos con Dios. Hoy le quiero invitar, hermano, a que permanezca usted fiel y firme a Dios y a su Hijo Jesucristo, a pesar de los intentos que otros han de estar haciendo de alguna manera para que usted abandone la fe verdadera. No vale la pena, escúchelo bien, hermano, no vale la pena ningún logro si una persona renuncia a Dios, pero ser fiel a Dios vale más que todas las recompensas del mundo y que todas las amenazas del mismo mundo y de Satanás. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los obstáculos? Este es el primero que nos vamos a encontrar cuando nos comprometemos con Dios. Que el diablo y los demás nos van a estar observando para encontrar y buscar las maneras para atacarnos y desanimarnos. Tal vez usted, a lo mejor, empezó bien el año, desde enero, ya estamos terminando febrero, vamos a la mitad, pero tal vez por ahí ya llegó alguien a insinuarle al oído, o el mismo diablo, o alguna tentación, hasta alguna enfermedad inventada por el diablo que usted le creyó, para ya mejor, creo que mejor vuelvo a seguir mi estilo de vida, mi ritmo de vida, vuelvo a la casita y me quedo sentadito y que el mundo ruede. Ya el diablo le está atacando, porque usted decidió este año comprometerse con Dios. Y siempre va a buscar maneras y formas de sacarnos de la jugada y desanimarnos en nuestro compromiso con Dios. Pregúntese en esta mañana usted, antes de avanzar al segundo obstáculo, ¿cuál es esa trampa, esa mentira que el diablo está lanzándome para que yo me suelte de la mano de Dios, le dé la espalda y deje mi compromiso? ¿Cuál es? Y si la descubre, al contrario, hermanos, luchemos y oremos y pidamos oración de la iglesia para permanecer firmes, que nada ni nadie nos saque de este compromiso con el Señor. Cuando nos comprometemos con Dios, hermanos, en segundo lugar, la gente se enoja con nosotros, la familia se enoja con nosotros porque en serio estamos comprometiéndonos con Dios. Escuche, este es el segundo obstáculo que vamos a encontrar. No solamente que el diablo y la gente viene para desanimarnos y atacarnos, sino que también cuando no logran su propósito se enojan con nosotros y nos dicen: no, ya te volviste fanática, fanático, ya te volviste religiosa, religioso, ya no sales del templo, pareces rata de iglesia, y nos empiezan a decir un montón de cosas. Y luego cuando hay un compromiso familiar y social y no vamos porque preferimos primero a Dios, nos dicen: oye, pues te alzan y pareces de la familia porque ya pura iglesia y que no sé qué tanto. La gente se enoja, hermanos,
porque nosotros, ¿verdad?, en serio estamos comprometiéndonos con Dios. Veamos ahora pues la reacción del rey Nabucodonosor. Una vez, hermanos, que el grupo de caldeos maliciosos vinieron a acusar a los 3 siervos de Dios, entonces el versículo 13 dice que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen delante de él y que le trajeran ahí a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero me vuelvo a preguntar, ¿qué le importaba a Nabucodonosor que estos 3 sirvieran a un Dios distinto a los dioses de su provincia? Pero resulta, hermanos, que estos esclavos de su imperio hicieran estas cosas porque amaban a Dios. No lo amaban a él, amaban a Dios, lo tenían en primer lugar. Y sin embargo, hermanos, la reacción del rey es una reacción de ira y de enojo en contra de estos amigos y compañeros de Daniel. Cuando usted decide comprometerse a Dios y seguirle, su propia familia le puede a usted hasta desconocer. Oye, ahora tú nomás andas con tus hermanos y tus hermanitos de allá, ¿y cuándo vas a venir acá a la pachanga, al cumpleaños, a la fiesta, hermano? Y están enojados y nos lo dicen. Porque usted está comprometida o comprometido con el Señor. Qué tristeza, hermanos, cuando los mismos, ¿verdad?, que nos han manifestado creer en el mismo Dios que creemos, se vuelvan infieles y al mismo tiempo buscan la manera de hacernos también tambalear a nosotros en nuestras convicciones. Y sobre todo en este compromiso serio que tenemos con Dios. En el caso del rey Nabucodonosor, finalmente pudo comprobar que él estaba mal al enojarse con aquellos 3 siervos, lo vamos a ver al final. Porque, hermanos, dice la Biblia que estaba tan enojado. Óiganlo bien, ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo? Que el horno de fuego, ¿verdad?, que tenían calentando para el que no adorara aquella estatua, lo mandó calentar 7 veces más. ¿Estaba enojado el hombre o no? Se sentía que la gente se estaba rebelando. Se sentía él humillado. Y así se siente el diablo, queridos hermanos, cuando nosotros decidimos por Cristo, cuando nosotros le decimos ya no más de tus ataques, ya no más de tus trampas. El diablo lanza con furia más ataque, pero si nosotros estamos firmes y tomados de la mano de Dios y bien comprometidos con Él, el diablo no podrá ganar la batalla. ¿Cuántos dicen amén? No podrá. Pero mis amados hermanos, el horno dice que fue calentado 7 veces más de lo normal y solo sirvió, hermanos, para arremeter en contra de aquellos que se acercaron para arrojarlos allí a estos varones, pues fueron los únicos, ¿verdad?, en ser abrazados y calcinados por las llamas. Aunque Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados a este horno y aunque cayeron en el centro del fuego, dice la Biblia que salieron ilesos, versículo 30, salieron ilesos porque el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Versículo 27, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor, versículo 30, tuvo que reconsiderar su actitud hasta tener que disculparse. Mira el versículo 30, y honrar a estos varones que fueron valientes en demostrar con sus propias vidas que estaban verdaderamente comprometidos en vivir para la gloria del Dios vivo y verdadero. Nabucodonosor al final reconoció que el Dios de esos 3 muchachos era el Dios vivo y verdadero. Quiso desanimarles. Creyó a las acusaciones de los maliciosos que vinieron a denunciarlos. El rey mismo se enojó con gran ira y con gran enojo y mandó calentar 7 veces más el horno porque había dicho, y cualquiera que no se arrodille ante la estatua y la adore, será lanzado a ese horno de fuego. Y al final, hermanos, el rey Nabucodonosor reconoció su valentía y reconoció al Dios vivo y verdadero, porque estos muchachos, aun y cuando los lanzaron al horno de fuego, permanecieron fieles y firmes, bien comprometidos y bien tomados de la mano de Dios. Mis amados hermanos, tengamos más bien mucho cuidado, aun si en su propia familia surgen enojos porque usted ha decidido servir a Jesucristo, o porque usted sinceramente ha entendido que Él es su único y suficiente Salvador.
Tenga usted, hermano, mucho cuidado también con los amigos fanáticos y religiosos que se van a oponer y se van a enojar con usted porque usted tiene otra creencia, llegando incluso a despreciarle o hasta incluso a limitarle el saludo o a limitarle el hablarle o incluso en otras partes a limitarle hasta los servicios públicos, ¿verdad? Porque hay hermanos que por seguir a Cristo en las comunidades de Chiapas, de Oaxaca, hasta han sido perseguidos, matados y limitados de todos sus derechos, porque han decidido firmemente seguir con Cristo. Así es que no se desanime, hermano, tenga cuidado, pero no se desanime si le llegara a tocar a usted esta prueba de fe, sino que tenga cuidado más bien de no tener conductas indignas del Evangelio, sino al contrario, ante aquellos que se enojan por el amor que usted le tiene a Dios y por el tiempo que usted le dedica a Dios para servirle, que su conducta siempre ante ellos siga siendo ejemplar, para que vuestras buenas obras glorifiquen a Dios, a vuestro Padre que está en el cielo, y que ellos también puedan glorificarle un día. Muchos de los hermanos que están aquí y los que nos han antecedido, ya murieron muchos. A veces llegaron, un solo miembro de la familia llegó a Cristo. Y al principio la familia los tenía como apestados, los rechazaban, les decían tú con tu religión, pero qué hermoso que permanecieron firmes. Y a la vuelta de 10 o 15 años, ya no eran solamente ellos los creyentes, sino el resto de su familia, porque su testimonio y su conducta impactó a la familia, de tal manera que en lugar de enojarse y de molestarles, vinieron rendidos a los pies de Cristo. Es lo que puede resultar contigo, hermana y hermano, si te comprometes. Probablemente tú digas, ay pastor, yo de repente me quiero desanimar, porque ¿qué cree? Nada más yo vengo a la iglesia, mi esposa no quiere nada. ¿O sabe qué? Mi esposo no quiere nada, mis hijos se burlan, mis hijos no quieren nada. Usted siga firme, porque el día menos pensado, ellos también glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Pero si usted anda también como ellos, ¿verdad? Del tingo al tango, y además anda con cierta fidelidad y después ya no, ellos van a decir, esta nomás anda jugando, esta nomás anda burlándose de Dios, este es una hipócrita, este es un hipócrita. Y luego en lugar de hacerles de impacto, vamos a hacerles de estorbo. Así es que permanezca firme. Cuando nos comprometemos con Dios, en tercer lugar, la gente y el diablo mismo, hermanos, cuando nos comprometemos con Dios, la gente nos cuestiona porque estamos comprometidos con Dios y no con los intereses de ellos. Fíjese bien, no solamente nos acusan y buscan maneras para sacarnos, no solamente se enoja la gente porque seguimos a Cristo, sino que también, en tercer lugar, nos cuestionan porque estamos comprometidos con Dios y no con los intereses de ellos. Esto también sucede. Observemos, hermanos, aquí en la Biblia, ahí en el versículo 14, que además del enojo que Nabucodonosor tuvo en contra de aquellos 3 jóvenes judíos, también se atrevió a cuestionarles y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Nabucodonosor no tenía por qué hacerles esa pregunta, pues él ya sabía que estos 3 jóvenes eran judíos, hijos del verdadero Dios. Pues él mismo, hermanos, ¿verdad? Un poco de tiempo antes, con Daniel, había comprobado que el Dios de esos 3 judíos era el Dios verdadero. Y fue precisamente cuando Daniel le descifró su sueño en el capítulo 2. Y no solamente le descifró e interpretó el sueño, sino que también Daniel estuvo cerca de él y el sueño, hermanos, ¿verdad? Fue revelado y, ¿se acuerdan? El rey dijo, no hay otro Dios más que el de ustedes. Pero ahora, él ya sabía que estos muchachos pertenecían a Jehová, pero ahora los cuestiona. ¿Es cierto que ustedes no quieren servir, que no quieren adorarse, no quieren inclinarse y adorar a la estatua que he edificado? Y hermanos, encontramos aquí precisamente, ¿verdad?, la obediencia de estos jóvenes. Dice ahí, fueron cuestionados porque estaban comprometidos con un Dios vivo y verdadero. Déjeme decirle que lo mismo va a pasar con usted cuando decide comprometerse con Dios y que además le dice a la gente, porque, hermano, otra vez una hermana por acá me dijo a mí, oiga, pastor, digo, si está presente lo siento, no estoy diciendo su nombre, pero me dijo, oiga, pastor,
¿Qué están haciendo por los jóvenes de la iglesia? Porque está la cosa tremenda. ¿Qué están haciendo? Entonces le dije, hermana, hace 2 o 3 semanas en el boletín y cada domingo estoy anunciando que va a haber un taller para padres. Es que a mí me preocupa, pastor, porque está la cosa bien fea donde yo trabajo y no sé qué, y mis hijos están creciendo. Más o menos voy a entender eso. Dije, pues véngase el sábado a las 5 de la tarde. Ay, no, tengo una fiesta. Sí, o sea, le soy sincero, hermano. El Señor quiere compromiso. A lo mejor esa hermana o cualquiera de ustedes en el mismo lugar de la hermana, de repente son invitados a ir a otra cosa, a otro lugar, en lugar de venir al templo. Y cuando usted dice, no es que tengo servicio, es que tengo compromiso con Dios, con mi iglesia, no va a faltar quien de su propia familia diga, oye, ¿qué tan comprometida estás allí, hombre? Que ellos son los que te mantienen, que ellos... O sea, siempre va a haber un demonio, un diablo por ahí que va a surgir y te va a cuestionar, ¿por qué tanto compromiso? ¿Por qué? ¿O qué acaso el pastor les pega, los regaña, los azota? ¿Qué les hace? El diablo siempre te va a cuestionar esas cosas. Cuando tú decides poner a Dios en primer lugar, cuando tú pones a Dios en tercero, cuarto o último lugar, ni quien te diga nada. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar y por encima de las amigas, de la familia y de los amigos y del trabajo, pones a Dios en primer lugar, nunca va a faltar quien te cuestione. Y el diablo es el primero que manda gente, manda emisarios, manda mensajeros suyos para cuestionar nuestra entrega y compromiso a Dios. Pero qué hermoso es ver a estos jóvenes, hermanos, que dijeron, ellos no le contestaron al rey nada. Lo dice ahí, no le contestaron nada, porque ellos sabían perfectamente que el único que los podía cuestionar era Dios, Jehová de los ejércitos. Hermanos, aquellos hombres, ¿verdad?, que vinieron a quejarse y a denunciarlos ante el rey, estaban dispuestos, hermanos, a todo. Pero no sabían que los 3 muchachos jovencitos de menos de 20 años también estaban dispuestos y con todo a mantenerse fieles a Dios. Su negativa de postrarse ante esa estatua de oro construida por Nabucodonosor, hermanos, era la evidencia de que estaban verdaderamente comprometidos con los planes de Dios y no con los de los hombres. Hermano, yo te pregunto a ti, el día domingo, ¿con quién te comprometes? Te comprometes con la familia, con el deporte, con la novia, pero el domingo te debes de comprometer con Dios. Estos muchachos, hermanos, con la negativa que mostraron de no arrodillarse ante la estatua, estaban diciendo, obsérvanos, Nabucodonosor, y date cuenta, ¿a quién somos fieles? Y ellos no se arrodillaron ante aquella estatua porque estaban verdaderamente comprometidos con los planes de Dios y no con los hombres. Pero en nuestro tiempo, hermanos, nosotros nos comprometemos con todo menos con Dios. ¿Que va a haber un partido? Vamos. ¿Que vamos a ir a tal fiesta? Vamos. Y yo a veces, hasta mi propia familia, a veces le digo, oye, y con esa misma prontitud con la que te arreglas y te esmeras y acá el maquillaje y por ahí, y la ropa la mejor, con esa misma dedicación te esmeras para buscar a Dios. Porque tus acciones demuestran con quién estás comprometido. Cuando nos comprometemos con Dios, en cuarto lugar, la gente, el diablo y la gente, nos amenaza con hacernos mal porque estamos comprometidos con Dios. Este es el cuarto obstáculo. Cuando nosotros queremos comprometernos con Dios, la gente, el diablo, todos los demás nos amenazan con hacernos el mal, hermanos, porque nos ven que no desistimos, que seguimos firmes a pesar de todo. Vemos ahora, hermanos, las palabras amenazantes de las que se valió este rey, cuyo fin en su reinado, hermanos, se aproximaba. Déjeme decirle que ya el fin del rey Nabucodonosor se aproximaba. Como quien dice, eran sus últimas patadas de ahogado, y amenazó a estos 3 siervos de Dios diciéndoles, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, tamboril, del arpa y de todos los instrumentos, se van a postrar y van a adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Amenazas. Fíjese cómo el diablo va avanzando, hermanos. De lo poquito a lo más. El diablo, hermanos, es aquí Nabucodonosor. Se enojó, escuchó las acusaciones, cuestionó, se enojó y ahora está amenazando.
¿Saben ustedes que si no se hincan al oír los instrumentos musicales, en el mismo momento van a ser agarrados y echados al horno de fuego? ¿Y qué Dios los va a salvar de mis manos? Amenazas. Mis amados hermanos, de su enojo este rey pasó a sus cuestionamientos y ahora a sus amenazas. La amenaza, aunque él la vincula como castigo de los dioses quienes supuestamente avalan sus decisiones, es evidente que se trata únicamente de la imposición suya o de su poderío o de su capricho, que está desesperado, hermanos, simplemente desesperado porque se haga lo que él dice. Y amados hermanos, no le queda otra cosa al rey más que amenazar y atemorizar. En este caso, estos muchachos que no se querían someter a su reino y que estaban de alguna manera decididos a adorar a Dios. Porque les dice, díganme ahora, ¿qué Dios les va a librar de mis manos? Dejando según él muy claro que solamente, ¿verdad?, él tiene autoridad. Pero nuestro Dios está sobre Satanás. Nuestro Dios está sobre todos aquellos que nos atacan, sobre todos aquellos que nos amenazan. Y nuestro deber en el nombre de Dios es permanecer firmes y comprometidos con Dios. Que nada ni nadie te saque. Es que mira, si tú no vienes a mi fiesta porque vamos a cumplir 50 años de casado y no vienes con un regalo y no vienes con toda la familia, olvídate que eres mi familia. Olvídate, si tenemos dinero, que te vamos a heredar algo. Amenazas. Para mí has muerto, dicen algunas mamás y papás. Como si fuera una gran cosa. Amenazas. El esposo, la esposa empieza, con que ya volviste, con que ya regresaste, con que sigues en lo dicho. ¿Sabes qué? Firmamos el divorcio. Amenazas. Es que no firme, ¿cuál es el problema? Te quito a los niños. Ya no es problema ahí, es más delicado. Pero sabe una cosa, hermano, siempre el diablo va a buscar atemorizarnos. Siempre va a buscar de alguna manera que los que estamos comprometidos con Dios dejemos ese compromiso. Pero una persona verdaderamente comprometida con Dios no se deja intimidar por una amenaza, sino al contrario, demuestra toda su convicción y entrega, aceptando si es necesario hasta morir por la fe en el Dios vivo y verdadero, antes que caer en la trampa de negar a Dios solamente por una amenaza. Además de que perro que ladra no muerde. Y nos podrán quitar la vida, podrán matar el cuerpo, dijo Cristo, pero al alma no la pueden matar. Y el alma se va con Dios. En Hechos capítulo 4, hermanos, leemos la historia de los apóstoles, como le dije hace rato, de Pedro y de Juan, y un grupo de los primeros discípulos en Jerusalén, quienes fueron amenazados por causa de compartir su fe en Jesucristo, pero tampoco se dejaron intimidar, pues tenían bien claro que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino que en su momento encomendaron el asunto a Dios mediante la oración, diciéndoles: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y esto nos deja claro, hermanos, que los verdaderos discípulos de Jesús no se dejan intimidar por las amenazas que pudieran recibir de parte de cualquier persona o de cualquier gobierno. Al contrario, el verdadero hijo de Dios, cuando ve amenazas, se pone a orar y le dice a Dios: mira, Señor, las amenazas, ten tu misericordia y toma el control de todo. Porque esto hicieron en Hechos 4 los discípulos de Cristo. Así es que, mis queridos hermanos, qué privilegio, escuche bien, para nosotros que hasta ahora y hasta aquí en nuestro medio no recibimos amenazas todavía por causa de nuestra fe. Sin embargo, le quiero decir, si algún día tuviésemos que enfrentar amenazas, que éstas no sean motivo, escúchelo bien, para renunciar a la fe, sino que sirvan como motivación para depender más de Dios por medio de la oración, por medio de la alabanza y la gratitud a nuestro Señor Jesucristo, quien por nosotros, que es Cristo, quien por nosotros soportó toda amenaza, tanto de los fariseos y saduceos de su época, como de las autoridades romanas de su época.
allá en Jerusalén. Y que finalmente lo colocaron a Jesús en la cruz para que usted y yo entonces, hermanos, ahora seamos beneficiados con la salvación eterna que Él ganó en la cruz. Mis amados hermanos, va a haber amenazas con todo aquel y aquella que quiere comprometerse. Mire, hermano, yo desde aquí veo, le puedo dar nombres. Casi me los sé todos, pero puedo dar nombres de algunos de pronto desde aquí que sé que tienen un gran potencial para servir a Dios, para seguir a Cristo, para hacer cosas para el reino de Dios. Un gran potencial, pero que el enemigo Satanás ha venido a buscar maneras para quitarle ese deseo. Que el diablo ha venido para llevárselo al otro lado, lejos de la presencia de Dios. A algunos se los ha llevado hasta fuera de la iglesia, a otros, con el pretexto de que van a trabajar no sé dónde, se los ha llevado. Y no nos hemos dado cuenta ni nos hemos percatado que es el diablo maquinando en contra de nosotros porque no quiere vernos comprometidos con el Señor. Y no, se nos enoja la gente, la familia, los amigos, nos lanzan amenazas, pero le debo decir, hay mucha gente aquí sentada. Híjole, que si uniéramos fuerzas y uniéramos conocimientos, hermanos, lograríamos poner en alto el nombre de Cristo en esta iglesia. Pero no nos atrevemos. Somos bien buenos algunos para andar allá abogando en el sindicato, allá gritando, no sé, ese tipo de frases que el pueblo unido jamás será vencido, allá con los vecinos, pero para Cristo no son capaces de hacer nada, que no están comprometidos. Luego se sorprende uno de ver hermanos que aquí en la iglesia bien calladitos y de repente salen en la tele o en los periódicos que andan allá al mero frente de los movimientos sindicales y al mero frente de quién sabe dónde y de tal negocio, tal empresa, pero con Cristo no brillan para nada. Allá están bien comprometidos, pero con Cristo cero compromiso. Y si les podemos, si nos acercamos y les decimos, hermanos, nos gustaría que sirvieran, no, yo no puedo, no tengo tiempo. Pero allá andan, hermanos, en todos los ámbitos de la política, de la sociedad, ¿verdad? En todos ese tipo de cosas, allá andan, comprometidos con el mundo, menos con Cristo, porque tienen miedo, porque los han amenazado, porque la familia se les pone en contra, porque el diablo viene y desbarata sus planes. Mis amados hermanos, el que está comprometido, como estos tres valientes, no le importa incluso ir a parar al horno de fuego ardiente, porque sabe a quién sigue y sabe a quién se debe. Cuando nos comprometemos con Dios, en último lugar, la gente queda inconforme porque verdaderamente demostramos que estamos comprometidos con Dios. La gente, el diablo mismo y la gente quedan inconformes porque verdaderamente les demostramos que estamos comprometidos con Cristo. Observemos en primer lugar, hermanos, la respuesta de estos tres jóvenes varones, valientes, jóvenes judíos en el versículo 16. Verdaderamente estaban comprometidos con Cristo. El texto bíblico de esa historia nos dice que Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ni siquiera queremos gastar saliva para responderte. ¿Por qué no vamos a adorar a tu imagen? Se quedan inconformes. Estaban estos muchachos convencidos de que por nada del mundo ellos deberían de adorar la estatua de oro que pretendía proclamar la falsa perpetuidad del reino o del imperio de Nabucodonosor. Ellos conocían los valores eternos que sí valen la pena incluso dar la vida por ellos. Por lo que, sabiendo que aquella estatua no era más que una representación de una vana ilusión de un hombre que se había ganado una sentencia de parte del Dios eterno porque su reino iba a terminar. Estos varones jóvenes entendían muy bien que quien tiene la última palabra en todas las cosas no es el ídolo que un hombre pueda crear con cosas materiales y terrenas, que el reino de este hombre iba a llegar a su fin. Pero Nabucodonosor, hermano, no contento, escuche bien, no contento con la decisión final de estos jóvenes varones, mandó calentar 7 veces más de lo acostumbrado a aquel horno y luego ordenó que los arrojaran a estos 3 varones en su interior del horno. Y en lo único que dijeron fue, en el versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Tenían una fe tremenda. Sabían en quién habían creído. Y le dijeron al rey: el Dios a quien nosotros servimos nos va a librar de este horno de fuego y de tu propia mano. Y hermanos, en el versículo 17, ahí seguimos avanzando, y así sucedió. El fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos de estos varones, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 27. Y a Nabucodonosor, hermanos, en el versículo 28 no le quedó de otra que volver a reconocer que Dios es Dios verdadero, que el Dios de ellos es un Dios verdadero, que el Dios de ellos les envió un ángel y los libró porque confiaron en Él, y que no cumplieron con el edicto del rey y entregaron sus cuerpos a Dios y al fuego antes de servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Personas capaces, hermanos, de dar hasta la vida por sus convicciones acerca de Dios, sin dejarse de convencer o amenazar para abandonar su fe. Estas clases de personas son las que verdaderamente están comprometidas con Dios. No importa, hermana, hermano, de verdad te lo digo, no importa tu enfermedad, no importa tu familia, tu pretexto, tienes que estar comprometidos con Dios por encima de ello. Porque si no lo haces, demuestras así con tus acciones y tu conducta y tus decisiones, demuestras con quién estás comprometido. Desde el año 606 después de Cristo hasta el siglo XIX, dentro de los más de 50 millones de asesinados por la Iglesia Católica Romana, entre herejes y vendedores cristianos, uno de ellos fue Juan Hus, quien fue quemado vivo, escúchelo bien, en el año 1415. Juan Fox, en su libro de los mártires, dice que cuando se puso la cadena alrededor de Juan Hus para asegurarlo a la estaca donde le quemarían vivo, dijo con una sonrisa: mi Señor Jesucristo estuvo atado con una cadena más dura que esta por amor a mí. ¿Por qué entonces debo avergonzarme de esta cadena oxidada que me han puesto? Cuando se le pidió retractarse, Juan Hus declinó eso y dijo: lo que enseño con mis labios lo sellará y lo sellaré ahora con mi sangre. La decisión de Juan Hus, hermanos, fue morir por Cristo. Y de esa manera le confirmó a sus verdugos con quién estaba comprometido. Y queridos hermanos, yo le pregunto a usted, ¿con quién está usted comprometido o comprometida? ¿Por quién está usted dispuesta o dispuesto hasta dar la vida? Mis amados hermanos, no estamos para complacer, escúchelo bien, no estamos aquí en la tierra para complacer a los caprichos de los demás seres humanos. No importa si están inconformes con nuestra decisión, es mejor y más valioso que permanezcamos confiados en lo que verdaderamente pertenece a Dios y no en aquellas cosas que no pertenecen a Él. Mantengámonos, queridos hermanos, con la misma convicción de estos tres varones que con toda claridad le dijeron a Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Hagamos caso también, hermanos, a la exhortación apostólica dada a los hebreos que dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes, hermanos. Si este año 2020 usted decidió comprometerse con Dios y servirle, hágalo, no le falle al Señor. Si usted tomó decisiones al empezar el año, no las quebrante, no juegue con Dios nadie puede jugar. Si usted dijo: este año me entrego, y cúmplalo. Hay varios aquí que me han dicho: pastor, a partir de enero ya me va a ver, y lo sigo viendo donde mismo.
Si se va a comprometer con el Señor, tenga cuidado de sus palabras. Porque a Dios sí nos va a llamar a cuentas. Y nos va a decir, ¿con qué quieres jugar conmigo? Para concluir con este mensaje, solamente quiero recordarles que cuando un creyente en Dios tiene voluntariamente un verdadero compromiso de servir a Dios, es muy posible que frecuentemente se vea en invitaciones, en adversidades, en enfermedades, en tentaciones y amenazas que busquen desanimarle en el servicio activo que está realizando para el Señor. Pero quiero recordarle también que si enfrentamos tales circunstancias con la debida actitud y firmeza y fidelidad, bien comprometidos, entonces los enemigos de nuestra fe quedarán boquiabiertos y quedarán asombrados con respecto a la forma de actuar de Dios en nuestras vidas. Así es que, hermanas y hermanos, jóvenes y señoritas, sigamos fieles a nuestro compromiso con Dios, no dejando que ninguna persona, causa externa o interna fluyan para que dejemos de servir al único Dios vivo y verdadero, porque a Él sí vale la pena servir. No dejemos ni que la novia, ni que el deporte, ni que el novio, ni que el trabajo nos aparten de nuestro compromiso con Dios. Y si tú, hermana, hermano, ya no tienes ni novia ni novio y no te has apartado porque ya estás sola o solo, pero has decidido comprometerte con el Señor, sigue firme con ese compromiso hasta el último día de nuestra existencia. 3 semanas, hermanos, Dios me dio palabra para hablar primero a mí y luego a cada uno de los que son parte de esta iglesia. Hemos sido llamados a un compromiso serio. No andar jugando, no andarle haciendo al oxiso de que un día soy cristiano y otro día no. Fuimos llamados a un fiel compromiso con el Señor. Va a haber obstáculos, va a haber estorbos, va a haber quien se nos ponga en contra, ciertamente lo va a haber. Pero si nosotros permanecemos firmes y aunque nos manden al horno de fuego ardiente, allí en ese lugar, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos librará del mismo fuego. Como lo hizo con estos 3 valientes, nos librará de la prueba, de la persecución, de la tentación, porque Él es fiel con nosotros. Tenemos, hermanos, que sellar un compromiso con Dios. Todo el mes de enero hablamos sobre el deseo de compartir la palabra, de sembrar iglesias, de predicar, y ahí al final varios hermanos levantaron sus manos diciendo, yo mero, me comprometí, no conmigo, con Dios. 25 hermanos. Y ahorita Dios nos permitió predicar 3 semanas, sermones del compromiso. ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué obstáculos vamos a encontrar? Y ahora, hermanos, la próxima semana se lanza para toda la iglesia la campaña Haz un discípulo, siembra una iglesia. Y ahí queremos verlos a todos. En células, en las actividades de la iglesia. Los queremos ver cada domingo. Los queremos ver a muchos de ustedes como líderes y anfitriones también a otros, abriendo sus casas para compartir la palabra. Y hermano, si usted quiere abrir su casa, no se detenga, solamente notifíquemelo. No importa dónde usted viva, hasta allá vamos, hasta allá mandamos a alguien o voy yo a ver quién va a compartir la palabra con la finalidad de edificar a su familia y también invitar a otros para que oigan el glorioso mensaje de salvación. Tenemos por delante una gran campaña. Haz un discípulo, siembra una iglesia. Y estos 25 hermanos espero que sean los primeros que se atrevan a hacerlo. Que abran sus casas, o si no pueden abrirla, entonces que me digan, pastor, yo no la puedo abrir porque esto y esto me impide, pero estoy listo para servir como líder. Y lo vamos a tomar en cuenta, porque queremos que esa célula que usted tenga, donde usted sea líder, se convierta pronto en una nueva iglesia. A eso nos llamó el Señor. Lo demás, hermanos, aquí se va a quedar. Decídase a abrir su casa, comprométase en serio con el Señor y espere de Dios su bendición. Hagamos ese pacto, hermanos, de compromiso con el Señor. Y si usted ha abierto su casa y ya se desanimó y ya no la tuvo la célula, pues vuélvase a animar. En el nombre del Señor vamos por un intento más. Vamos por un intento más. Y si usted quiere hacerlo, a la salida dígame, pastor, quiero abrir mi casa. Pastor, quiero ser líder. Y vamos a darles una capacitación para que entonces, hermanos, usted sepa cómo hacer el trabajo.
Esta semana voy a hacer la invitación a un montón de hermanos que tengo aquí en la lista. Hermana Maribel, Giovanna, creo que ni vinieron, ¿verdad? Miguel Hernández, Rubén Muñoz, Misael, Cindy, Juan Correa, Martín, Isaac Ortiz, Jaime Correa, Graciela Rendón, Dana Valerio, Rafael Mora, Dana Paola, Elena Dimas, María Luisa, Mari Carmen, María Eugenia Morales, Rolando, Augusto, Sebastián, Gabriel, Vianey, Jackie y todos los que se quieran apuntar en esta lista. Estos hermanos los estoy convocando para el próximo, sé que va a ser difícil, pero vamos a ver cuántos pueden venir. Para el próximo martes 8:30 de la mañana aquí. Vamos a tener una capacitación en la Iglesia Bautista Antioquía, allá por Coyol. Y me gustaría que todos estos hermanos y más me acompañaran como representantes de esta iglesia para irnos a capacitar sobre métodos de cómo evangelizar. Y si estos responden, tendremos un gran ejército de hermanas y de hermanos dispuestos a compartir la palabra donde quiera que anden. Y esto va a ser una efervescencia de muchas almas buscando de Dios. Y si usted dice, a mí me gustaría, pero no me nombró el pastor, pero me gustaría. Los nombré a los que se comprometieron hace 3 semanas. Pero además tengo en la lista 2, 3 más ahí, porque son hermanos que sé que tienen también la disposición para hacerlo. Pero si usted no escuchó su nombre y quiere ser parte de esto, yo sé que está complicado por el horario. La cosa es que allá empieza a las 9, tenemos que salir de aquí a las 8:30. Irnos todos juntos en taxis, en carros, lo que tengamos. Nos vamos para allá. Allá vamos a ser capacitados con hermanos de otras iglesias y luego regresaremos acá para poner en práctica. Si es de que todo el que quiera, bien, puede venir. ¿Sí? Y bueno, ya parece que me pasé a los anuncios, ya acabé mi mensaje. La mayoría recibió una hojita de estas en su boletín. Bueno, a mí me la dieron